Mucho te necesito en esta hora. Envía tu presencia. Gloria, gloria, gloria. Bueno, bendecido sea el nombre del Señor. Ya está todo arreglado. Ya estamos en el aire y ya se está emitiendo. Bueno, pues en esta noche, que Dios os bendiga a todos los hermanos y sean todos bienvenidos una noche más a estas clases de doctrinas y a este programa precioso que es de mucha bendición, donde muchos hermanos nos estamos sintiendo enriquecidos y bendecidos a través de estas clases y también de este programa con nuestro hermano Juan Heredia, que Dios lo bendiga mucho. Y en esta noche pues vamos a comenzar una noche más dándole la gloria al Señor. Y sin robar mucho tiempo en esta noche, vamos a presentar todas las cosas al Señor. Como es un poquito tarde, vamos a empezar en esta noche, presentamos las cosas y ya rápidamente le damos paso a nuestro hermano Juan, que él tenga tiempo para que se pueda extender en esta noche. Cerramos nuestros ojos, amén, y vamos a presentar todas las cosas al Señor, amén, y vamos a pedir a nuestro hermano Pedro, amén, que él en esta noche haga una oración al Señor, presentando todas las cosas en las manos del Señor. Amén. Alabado sea tu nombre, Señor, en esta noche. Venimos con gozo y con alegría a escuchar esta palabra de hoy, Señor, y agradecerte que nos permites este rato de comunión a través de este programa de estudio. Padre, te ruego, Dios mío, que nos bendigas en esta hora. Te ruego por todos los oyentes que escuchen esta clase de estudio, este tiempo de estudiar tu palabra, que sean bendecidos, Dios mío, a través de esta palabra. Bendice a los que hacen posible estos medios, con tu paciencia, Señor, y con su constancia, te ruego que los llenes de gracia. Bendice a todos los oyentes, y como no, que utilices a tu siervo, llénalo de gracia, Dios mío, y que tu espíritu se derrame sobre él, Padre, para que sea utilizado, porque deseamos, Dios mío, aprender y deseamos saber más de tus cosas. Y como no, este tema tan importante que se va a tratar hoy, Señor, te ruego que sea bendecido este tema, Señor, en su boca. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta noche, pues, queremos darle las gracias al Señor. Amén. Y en esta noche, sin quitar más tiempo, amén, vamos a dejar en esta noche, pues, a nuestro hermano Juan, que él tenga en esta noche tiempo, amén, para que con tranquilidad, amén, pueda desarrollar el tema que tiene que desarrollar. Y en esta noche toca el tema, amén, la Trinidad de Dios. Con todos nosotros, en esta noche, nuestro hermano Juan, que Dios lo bendiga mucho. Adelante. Bueno, pues buenas noches a todos en primer lugar y les deseo una gran bendición de parte del Señor y espero que todos en vuestros lugares, en vuestras casas, pues estéis siendo bendecidos y ya que el confinamiento, pues de alguna forma, pues va y poquito a poco, progresivamente, vamos avanzando. Creo que de alguna forma estamos un poquito más cerca ya de la realidad y de lo que todos estamos esperando, ¿no? El tema que quiero compartir en este día, en esta noche, pues es un tema bastante
complicado, porque cuando no hay familiarización con las palabras y con el tema, pues rápidamente nos podemos perder, ¿no? Yo lo quiero hacer de forma lo más sencillamente posible porque mi idea es que los hermanos puedan entender lo que se quiere decir y a partir de ahí que ellos ya mismos vayan estudiando con estas ideas un poquito más por su propia cuenta, pero que tengan una base de estudio, ¿no? Es lo importante. El tema de hoy es el Dios Trino o la Trinidad de Dios. Es exactamente lo mismo, ¿no? Este es un tema que hay que tener paciencia para poder ir aprendiendo y para ir haciéndolo familiar. En primer lugar, quiero decirles, hermanos, que es muy importante la doctrina de la Trinidad. Es muy importante porque si no creemos en la Trinidad, en la doctrina de la Trinidad, estamos fallando en otras muchas cosas muy importantes que no debemos de fallar, ¿no? Decirles, para empezar, que esta doctrina, la doctrina de la Trinidad, es una doctrina que el hombre nunca hubiera podido inventar. Nunca hubiera podido inventar, aunque el mismo hombre hubiera querido. Aun cuando el hombre sí hubiera propuesto inventar una doctrina de la Trinidad, nunca lo hubiera podido inventar, porque la constitución del hombre no es inventar un laberinto que después él mismo no sepa poder explicar. El hombre no puede inventar algo tan complicado que para él después sea imposible poder explicarlo. La doctrina de Dios, o el Dios Trino, no es asimilable a la razón del hombre. Por lo que tenemos que entender que esta doctrina, la doctrina de la Trinidad, es una doctrina de la revelación. Es revelación de Dios. La entendemos, la recibimos por medio de revelación y no tiene nada que ver con lógica, con entender la doctrina por medio de la lógica. La doctrina de la Trinidad se escapa de la lógica y mucho más se escapa de lo que es la invención del hombre. La invención del hombre nunca puede llegar a tal clase de invención porque el hombre no inventa lo que es imposible después de explicar. Siempre el hombre puede inventar algo que tenga lógica para poderlo explicar, pero aquello que es imposible explicar para el hombre, pues si lo mismo que es imposible poder explicarlo, también es imposible poder inventarlo. La doctrina por sí sola ya es una prueba de la existencia de Dios. Esta doctrina ya nos habla de que Dios existe, que Dios es real, ya que si no es Dios el que se hubiera revelado o el que hubiera revelado esta doctrina, jamás el hombre podría haber tenido noción de ella. Quiero decirles que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no aparece en la Escritura. Pero aunque no aparece la palabra, sí aparece el concepto que implica la palabra. La palabra implica un concepto y ese concepto sí está en la Biblia, a pesar de que no pueda estar la palabra Trinidad. La palabra Trinidad es un nombre que se ha dado al concepto que la Biblia está enseñando. Pues desde el Génesis, Dios se ha venido revelando como un Dios trino. No solamente la palabra no aparece en las Escrituras, la palabra Trinidad, sino también hay otras muchas palabras que tampoco aparecen, ¿no? en la Trinidad, como puede ser sustancia, esencia, naturaleza. Esas cosas tampoco aparecen, sin embargo las usamos para poder nosotros llegar a entender doctrinas difíciles como la que estamos tratando, ¿no? La Biblia nos enseña de la Trinidad. Para expresar la verdad de que Dios es un ser que subsiste en tres personas, usamos nosotros este término de Trinidad, trinadeidad o el vocablo de Trinidad solamente. Decirles que este vocablo se deriva del latín trinus, que significa tres en uno, más o menos. La idea de un conjunto de dioses ya existe en la filosofía en la filosofía hinduista. En los hindú ya existe ese concepto, ¿no?
Un ejemplo de ella lo vemos entre los hindúes, está Brahma, Vishnu y Shiva, que son dioses dentro del hinduismo, ¿no? De una triada en el hinduismo, que son dioses pero estos dioses del hinduismo, pero nunca se aproxima, aunque allí está la idea de esta triada, nunca se aproxima a la idea que tenemos el cristianismo, porque ellos carecen o carecían de lo que son la esencia de un Dios en tres personas, es totalmente diferente. Un Dios en tres personas solamente lo tenemos en la enseñanza del cristianismo y solamente lo recibimos por la fe como creyente. A pesar de que el término Trinidad no aparezca en la Biblia, el concepto, como he dicho, sí existe, la Biblia está llena de ese concepto. Nosotros no creemos en un Dios imaginario, ni un Dios que satisfaga nuestros propios ideales, sino en un Dios revelado, en un Dios que se ha dado a conocer y en un Dios que se ha mostrado tal y como le es. Y nunca podemos nosotros llegar a imaginarnos, nunca el hombre puede llegar a imaginarse lo que es Dios. El hombre puede llegar a entender lo que es Dios porque Dios se ha dado a conocer por sí mismo. Ahora bien, la Biblia, que es la revelación de Dios, nos muestra con bastante claridad que Dios es uno, pero también se nos muestra que en ese uno hay tres distinciones personales diferentes. La razón por sí misma no puede entender que uno sean tres y que tres sean uno, pero la Trinidad no es un tema que nosotros debamos de entenderlo para poderlo recibir. La Trinidad no se debe de entender para recibirlo. Nosotros tenemos que recibirlo por fe, aunque no lo entendamos. Nosotros recibimos la doctrina de que Dios es trino, no porque lo entendamos, porque nuestra mente lo entienda, sino porque lo creemos, porque así Dios se nos ha revelado. Cuando Albert Einstein se encuentra con Charles Chaplin, en cierta ocasión, Albert le dice: Chaplin, lo que más admiro de usted es su arte, que sin decir ni una sola palabra, todo el mundo le entiende. A lo cual le contestó Chaplin, le dice: mucho más arte es el suyo, señor Einstein, que a pesar de que nadie le entiende ni una sola palabra, usted tiene muchos seguidores que le siguen y que le creen. Es correcto. Aunque nadie le entiende ni una sola palabra al científico, tiene muchos seguidores y lo creen. Los científicos dan crédito a sus palabras, a pesar de que poca gente entiende lo que dicen. Muchos científicos dicen palabras que poca gente a veces entendemos, sin embargo lo ha dicho un científico y se le cree. Dios es totalmente digno de crédito, mucho más que todos los científicos juntos, ya que los científicos están por debajo de sus investigaciones. Todos los científicos juntos están por debajo de lo que ellos descubren. Ellos observan y están por debajo, más Dios no. Dios está siempre por encima. Él es el creador de todas las cosas y Él está revelando todas las cosas y transmitiendo toda la verdad que Él conoce y nos las da a conocer. Deuteronomios capítulo 4, capítulo 6, verso 4, allí enseña la Biblia y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Elohim, Jehová uno es. Deuteronomio, pues es el libro de la segunda ley. Y allí se están repitiendo todas las leyes más importantes, porque Israel tenía que entrar a la tierra prometida y todo lo que ya se había escrito se le vuelve a recordar, es una forma de recordar. Por lo tanto, lo que allí se trata y de compartir y de explicar es que Dios no es un Dios igual que todas las naciones. Es un Dios único. A Dios no se le puede compartir como a las demás naciones. Allí no se le quiere decir que Dios, eso no quiere decir que está en contra de la Trinidad, sino solamente que a Dios no se le puede tener, a Jehová no se le puede tener como a Dios
y además tener otros dioses juntamente con él, como hacían las otras naciones. Las demás naciones podían tener muchos dioses juntos dentro de la misma creencia de dioses, pero Dios se le revela al pueblo y le dice que Jehová no es como el Dios de las naciones, Jehová es uno y no se le puede tener mezclado con otros dioses porque como él no hay otro. Aquí no se está enfatizando sobre las personalidades de Dios, se está hablando más bien de la esencia de Dios. La esencia de Dios es una. Pero al examinar bien el texto podemos ver la exactitud de la palabra. Si observamos el texto, vemos que aparecen dos nombres. En este texto de Deuteronomio capítulo 6 aparecen dos nombres. Una es Jehová y otro es Elohim, en el capítulo 6, verso 4. El nombre Jehová habla de su nombre propio. Se está relacionando con lo que Dios es, su esencia. Pues el nombre Jehová proviene del yo soy, el que soy, el verbo ser, la esencia de lo que Él es. Pero en cambio Elohim, en el idioma hebreo, termina con un plural, Este plural, la M con la I, im, pertenece a lo que sería nuestra S en español. En lo que Dios se revela al pueblo de Israel, se le está declarando que Jehová en su ser, en su esencia no son muchas, su esencia es una. Jehová, lo que Él es una, Jehová uno es. Pero en su revelación, Él, aparte de ser una esencia, un yo soy, una esencia, aparte de eso, también se está revelando de que en esa esencia hay un Elohim, hay un plural, por lo cual quiere decir que esto significa, la palabra Elohim significa dioses. Lo que verdaderamente está allí revelando, vamos a ir despacito para que no nos liemos, lo que allí se está revelando es que, oye Israel, Jehová nuestros dioses, porque la palabra Elohim es plural, significa dioses, Jehová uno es. Está declarando lo que se está declarando está totalmente de acuerdo con la doctrina de la Trinidad, porque está declarando que en la unidad esencial, Jehová, hay también una pluralidad. Si nosotros miramos, Jehová es uno, la esencia de Dios es uno, pero ahora vemos o se nos revela que hay un plural que es Elohim, que ahí habla de plural, ¿no? Entonces lo que se está revelando es que dentro de la unidad esencial de Dios hay también una pluralidad. Eso no está en contra de lo que nosotros creemos sobre la Trinidad y ahora iremos enseñando, ¿no? La Biblia enseña que Dios es uno. Voy a dar algunos textos en los cuales nos habla que Dios es uno. Isaías 43, verso 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni será después de mí. Aquí se está hablando de su esencia, no se está negando que haya otros dioses a semejanza de como lo concibían los paganos. Hay más dioses, pero no dioses verdaderos, dioses falsos. Hay dioses como lo conciben los paganos, pero se está diciendo que no ha habido ni habrá otro Dios semejante al Dios que se ha revelado a Israel. No hay otro, ahí en este texto. Isaías 44, verso 6, allí dice, Jehová Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Eso está revelando hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Aunque pueda haber otros muchos que la gente crean que sean Dios, que lo respeten como Dios, aunque haya muchos dioses falsos, como he dicho antes, pero fuera de mí, como un Dios verdadero, como un Dios real, dice Dios, no hay Dios, solamente Él. Isaías 44, versos 8 y 45, verso 5, Marcos 12, Santiago 2, 19, todos estos son textos que nos están hablando de que Dios es solamente uno, que como Él no hay ningún otro, no hay otro Dios como Dios, Dios es un Dios único,
Primera de Timoteo 2:5 también, Romanos 3:30 también habla de eso, ¿no? Pero ninguno de estos textos niega la Trinidad. Aunque digan que solamente hay un Dios, ninguno niega la Trinidad, porque lo que está enfatizando es la esencia de Dios. Hay que tener claro, que ahora iremos explicando, hay que tener claro lo que es hacer una diferencia entre esencia y persona. Hay que saber diferenciar. La Biblia enseña siempre en muchos sitios que hay una diversidad de personas dentro de la divinidad. Dentro de la divinidad hay diversidad, distintas personas, diversidad de personas. Según la ley de la gramática, cuando encontramos un yo, un tú o un él, estos son pronombres personales diferentes. No es lo mismo un yo que un tú que un él. En la gramática entendemos que son diferentes. En el Nuevo Testamento contiene estos pronombres y al referirse entre las personas de la Trinidad, Jesús, cuando está hablando, usa estos pronombres en el capítulo 14 de Juan y el capítulo 17 de Juan. Cuando hablamos de la persona, cuando hablamos de persona, estamos hablando del centro de retribución y de responsabilidad de cada uno. Una persona es el que piensa, una persona es el que siente, una persona es el que quiere. Pensamos con la mente, pero no es la mente la que piensa. Piensan las personas. Nosotros las personas usamos una facultad que es la facultad mental para pensar, pero la mente no piensa. La mente piensa cuando nosotros le damos la orden de pensar. Somos nosotros los que pensamos, ¿de acuerdo? No es la mente la que piensa. Nosotros queremos las cosas con la voluntad, pero no es la voluntad la que quieren las cosas. Somos nosotros las personas que estamos detrás de la voluntad, mandando, gobernando o dirigiendo a la voluntad. Por lo tanto, cuando yo digo aquí el centro de retribución o de responsabilidad, es que detrás de cada ser humano, con todos los componentes que tenemos, mentalidad, sentimiento, voluntad, conocimiento, sentimiento, todas estas facultades, hay una persona que es la que guía y la que dirige los sentimientos, la voluntad. Si yo cojo una botella, por ejemplo, yo cojo esta botella, la he cogido porque mi voluntad así lo ha querido. He tenido mi voluntad presta para coger la botella, pero mi voluntad no es la que ha tomado la determinación de coger la botella, es mi persona. Y mi persona le ha dicho, se ha comunicado con mi voluntad para que mi voluntad quiera coger la botella. ¿De acuerdo? Entonces, todo el ser humano está compuesto de forma que funcionamos, que no nos damos cuenta, dentro de la psicología no nos damos cuenta, pero hay una persona detrás de todos nuestros actos. Entonces, en Dios, lo explico esto para que entendamos lo que significa persona, ¿no? En Dios tenemos que reconocer estas cosas, ¿no? Sentimos con nuestro sentimiento, pero no son nuestros sentimientos los que sienten, son las personas, queremos con nuestra voluntad, pero no es nuestra voluntad la que quiere, son las personas las que quieren las cosas. Las personas son las que actúan detrás de todas nuestras facultades. Por ello, toda la responsabilidad es exigida a las personas, no a la naturaleza. No a la naturaleza. Cuando una persona peca, Dios no viene retribuyendo hacia la naturaleza. Dios no viene castigando a la naturaleza o recriminando a la naturaleza. Dios viene buscando responsabilidad de la persona que hay detrás de esa propia naturaleza. Se puede decir que son las personas las que actúan y actúan por medio de su propia naturaleza. Bueno, cuando un hombre piensa con su mente, pero no es la mente la culpable de un mal pensamiento. No, la mente no es la culpable de un mal pensamiento, sino la persona que está utilizando la mente para pensar. Cuando hablamos que en Dios hay tres personas, se quiere decir que hay tres personas completas que piensan, que las tres personas aman y que las tres personas quieren la salvación particularmente del hombre. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo claro. Hay tres personas que aman, que piensan y que quieren.
y quieren salvar al hombre, y que las tres personas cooperan en conjunto para salvar al hombre. Génesis capítulo 1, 1 al 3, Génesis empieza con una declaración, y allí se declara de lo que Dios ha hecho. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esta declaración se dice que los cielos y la tierra fueron creados por Dios. Ahora bien, la palabra que muestra la Biblia, que traduce por Dios, la palabra que se traduce en nuestra Biblia por Dios, en hebreo, volvemos, que es la misma palabra que dije antes, es Elohim. Es Elohim. Elohim es una palabra que ya he dicho antes, es una palabra plural. Es una palabra plural. O sea que Eloa, yo en hebreo no sé mucho, ¿no? Pero es Eloa o algo así, sería el singular, que sería Dios. Al decir Elohim, estaría diciendo dioses. ¿Cómo deberíamos de leer entonces el Génesis 1.1? Sería algo así, en el principio, los dioses, que es Elohim, crearon los cielos y la tierra. Eso es lo que estaría diciendo. Esto es lo que estaría diciendo. Claro, con esto no debemos de entender, cuando yo digo los dioses, tenemos que, lo que aquí estamos tratando de explicar es que dentro de la esencia, de la unidad, que Dios es uno, dentro de esa esencia única, hay un plural de personas, ¿de acuerdo? Después de que la declaración, después de esta declaración, hay cada una de las personas dentro de la Trinidad que son las que actúan, ¿no? En esta palabra Elohim está implicada 3 personas. Ahora bien, en el verso 2 se centra la atención al Espíritu Santo y se dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. En el verso 2 ya se está mencionando que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. En el verso 3 se habla de que el Padre, Dios, dijo. Ahí tenemos al Padre hablando. Entonces dijo Dios. Ahí tenemos al Padre que está hablando. Y tenemos al Hijo cuando dice, y dijo. Lo que Dios dice es su palabra. Y la Biblia nos enseña en Juan 1.1 que la palabra de Dios, el verbo, que es la palabra de Dios, es Dios. Entonces, en Juan se nos enseña que el verbo lo está identificando con la persona del Hijo. El Padre es el que habla, el Hijo es el contenido de lo que el Padre habla y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Ahí tenemos el plural de alguna forma que ya se está hablando, ¿no? El Hijo es lo que el Padre dice, la palabra hablada, declarada. Esto está de acuerdo con el Proverbio capítulo 8, cuando allí en Proverbio capítulo 8 se habla de la sabiduría. Se dice que allí estaba yo, dice el Proverbio capítulo 8, allí se personifica la sabiduría y dice, allí estaba yo ordenándolo todo. Claro, Proverbio capítulo 8, para poder entenderlo, tenemos que entenderlo con Génesis capítulo 1, porque en Proverbio la sabiduría se está personificando con la identidad del Hijo. Porque el Hijo es la sabiduría de Dios, la sabiduría del Padre. El Padre todo lo sabe por medio de la persona del Hijo. Todo lo conoce en el Hijo. Y por medio del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu, todo lo ama. Cuando Dios ama, ama a través de la persona del Espíritu. Cuando Dios ve y cuando Dios conoce, mejor dicho, cuando Dios conoce por medio de la persona del Hijo. Por lo tanto, Proverbio capítulo 8, cuando está hablando de la sabiduría de Dios, allí estaba yo ordenándolo todo, tenemos que entender cuando Dios habla y dice, sea la luz. Y fue la luz. Esa es la sabiduría de Dios personificada en el capítulo 8 de Proverbio, que Dios está creándolo todo. ¿De acuerdo? Y también se está de acuerdo con Juan capítulo 1, verso 3, cuando dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Allí está hablando de Jesús. Todas las cosas fueron hechas por Él, por Jesús. Pero claro, si nosotros nos vamos al capítulo 1 del Génesis, vemos que Dios lo hace todo por medio no de Jesús, sino de la palabra. Porque Jesús es el nombre propio que se le da a la segunda persona de la Trinidad, al Verbo encarnado,
se le dice el ángel le dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A partir de que Jesús nace, se le empieza a llamar Jesús. Pero en la creación no está Jesús como Jesús, está como el verbo preencarnado, o sea, o mejor dicho, como palabra, ordenándolo todo. Por eso el verso 3 de Juan, en capítulo 1, todas las cosas por él fueron hechas correctamente, está en orden, y se está explicando en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, allí tenemos que dice la Biblia, entonces dijo Dios, hablar de Dios, estamos entendiendo que Dios es uno, pero ahora dice hagamos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí se hace una declaración, y esa declaración es que hagamos. Sería incorrecto si Dios fuese solamente una persona. Si en Dios hubiese una persona, no es correcto que Dios diga de sí mismo, hagamos al hombre a nuestra es plural, a nuestra imagen es plural, hagamos es plural, no tendría razón de ser. Eso es un plural, está hablando porque Dios está hablando con ciertas personas dentro de la Trinidad. ¿Qué razón tendría que Dios utilizara el verbo plural si no existiera un plural dentro de Dios, una pluralidad dentro de Dios? No se puede presentar ninguna otra razón a no ser que Dios verdaderamente haya diferentes personas dentro de la esencia de Dios. Hagamos nosotros o sea, cuando nosotros es incongruente, no es razonable, ¿no? Usar un plural junto con un singular, ¿no? Se nos escapa de la mente. Por eso creo que medio se ha podido entender lo que he estado hablando, ¿no? Él no dice hagamos al hombre a mi imagen, que sería lo correcto si solamente Dios fuera una persona, sino dice a nuestra imagen, a nuestra imagen. La imagen pertenece a la pluralidad, a las tres personas le pertenece la imagen. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres comparten la imagen única que hay en Dios. Y esa imagen que Dios le ha aportado al ser humano, le pertenecen a la esencia de las tres personas, y la esencia son de las tres personas, o digamos que las tres personas viven, habitan, y son, digamos, vamos a usar la palabra dueño de esa esencia, ¿de acuerdo? Para que vayamos, quiero usar palabras que se entiendan bien, ¿vale? Algunos dicen que este plural que ahí se usa, el plural de hagamos, el Génesis 1, capítulo 20, verso 26, cuando Dios dice hagamos, algunos explican y dicen, aquellos que no quieren entender o creer en la Trinidad, algunos dicen, esto es un plural majestático, le llaman plural majestático. Si alguno entiende, según algunos, entiende que este es un plural de honor, es un plural de honor. Cuando se dice sus majestades los reyes, cuando en verdad solo hay uno, a veces se suele decir, ¿no? Ahí vienen sus majestades los reyes cuando viene uno. Pero esto es una explicación muy pobre para una doctrina tan importante, tan grande y tan completa como es la doctrina de la Trinidad. Esta es una costumbre de los reyes entre las naciones que se hacía, del plural majestático. Pero esto no implica que también lo fuera entre los hebreos. El que haya una costumbre entre los reyes de las naciones de usar un plural majestático no implica que también entre los reyes, entre los hebreos, lo existiera. Tanto el faraón como Nabucodonosor, como Belsasar, los reyes más ambiciosos, se presentan hablando en singular a sí mismos. Todo en la Biblia tenemos a reyes hablando de sí mismos en singular, nunca hablan de ello en plural. Cuando los reyes hablan de sí mismos en plural,
no pretenden honrarse a sí mismo, ni exaltarse a sí mismo, sino se disminuyen para que aparezca hablar no solo de sí mismo, sino también como así opinan los nobles. Cuando se usa el plural majestático, lo que quiere decir no es que así opino yo, no es una opinión mía, sino que así es como opinan los nobles, ¿no? Al decir esto, se estaría diciendo en plural que el plural así no solo opino yo, sino que así opinan todos los nobles y la gente de honor, ¿no? Si Dios hubiese hablado en este sentido, en virtud de honra, lo debería haberlo hecho siempre. Siempre Dios hubiera hablado en virtud de honra, siempre. Lo que evidentemente nunca hizo. Dios no continuó hablando si esto hubiera sido un plural majestático en esa forma. Además, esta forma de hablar o analogía no solo sería inútil, sino también peligrosa, porque los creyentes en la revelación bíblica de Dios serían inducidos a creer en una pluralidad de personas, lo cual sería falso si esto no fuera, que eso fuera como dicen los que no creen, ¿de acuerdo? Otros dicen, no, hablaba con ángeles. Otros dicen, hablaban con ángeles. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, Dios estaba hablando con los ángeles. Es otra forma para poder explicar este plural, ¿no? Esta explicación no tiene ninguna fuerza en la Biblia, ¿no? De que Dios hablara con los ángeles. En ningún momento podemos quedar satisfechos con esta explicación, ya que nunca los ángeles se vieron envueltos en ningún plural majestático, ni nunca los ángeles tuvieron nada que ver con la creación del hombre. En ningún momento tenemos que el hombre haya sido creado a imagen de los ángeles. No tenemos eso por ninguna parte. No tenemos hombres creados a imagen de los ángeles. Nunca. Si el hombre fuese sido creado a imagen de los hombres, si el hombre hubiera sido creado a imagen de los ángeles, estaría sujeto a una dependencia de tipo de esa relación con los ángeles, lo cual eso nunca ocurre. En cambio, el hombre sí está sujeto a depender de Dios, porque el hombre sí ha sido creado a imagen de Dios. En Génesis capítulo 23, verso 22 se dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es evidente que aquí se habla, y se está dirigiendo, el que aquí habla se está dirigiendo a otra persona de la misma dignidad. Se está hablando de la misma dignidad, sabiendo como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, el que habla se está dirigiendo a otro de la misma dignidad. Si Dios se estuviese dirigiendo a un ángel, estaría tratando a un ángel con la misma dignidad que al mismo Dios. Es evidente que eso es falso, eso es incorrecto, totalmente incorrecto. Nunca los ángeles tienen la dignidad de Dios y nunca nosotros hemos sido creados a la imagen de los ángeles en ningún momento. Pero los que rechazan la doctrina de la Trinidad quieren ver que Dios está hablando con los ángeles, pero esto es imposible porque los ángeles no son como Dios, nunca tuvieron la participación en la creación del hombre. Génesis capítulo 11, verso 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el idioma de su compañero. Aquí se está hablando también de varias personas, descendamos y confundamos. Voy un poquito más rápido. Isaías 7, 8 dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí tenemos otro plural. Aquí se trata de un envío en una misión a un lugar, de un nosotros. No tendría ningún sentido a menos que este nosotros realmente se esté refiriendo a más de una persona dentro de la esencia divina. Isaías capítulo 42, verso 1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí tenemos al Padre, aquí mi siervo, tenemos al Hijo, mi escogido, y tenemos al Espíritu Santo, en quien mi alma, dice, he puesto sobre él mi espíritu. Esto es un texto trinitario, un texto en el cual se declara, se revela o se desvela
la doctrina de la Trinidad se va desvelando progresivamente, porque la doctrina de la Trinidad, desde el comienzo, poco a poco se va a ir desvelando, se va a ir descubriendo. Lo que aparece en los primeros versículos aparece encubierta, aparece implícita, pero no explícita, no está explicada, pero sí está implicada. La doctrina sí está implicada en los textos que estamos diciendo, pero no aparece explicada. Por lo tanto, la revelación de Dios, como es progresiva, poco a poco se va descubriendo, porque cuando hablamos nosotros de una pluralidad dentro de la esencia divina, vemos que hay una pluralidad, pero en ese hagamos no sabemos cuántas personas hay. Sabemos que hay más de una, porque es plural, pero no sabemos cuántas. Sin embargo, ya aquí en Isaías tenemos que hay un hijo, al cual le llama mi siervo, mi escogido, en el cual mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre él mi espíritu. Ya tenemos al que está hablando, tenemos al siervo escogido y tenemos al espíritu que ha puesto sobre él. Ya la doctrina se va descubriendo o se va desvelando un poco más. En Mateo 28, verso 19, allí en este texto se enseña la misión de los apóstoles y se les dice, id y predicad a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre. No dice los nombres, sino en singular, en el único y solo nombre. Único y solo nombre, en el nombre, y ahora menciona a tres, en el único y solo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es cuestión de decir que cada uno tiene un nombre diferente, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres tienen un único y solo nombre. En 2 de Corintios, ese único nombre, con este texto, podemos ver que cada una de las tres personas están representados por igual y con la misma dignidad y con la misma autoridad. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Aquí se da a cada una de las personas su oficio. El Padre es el que ama, el Hijo es el que derrama su gracia y el Espíritu Santo es el que mantiene la comunión. En Efesios capítulo 4, verso 4 y 6, dice, hay un solo Espíritu, hay un solo Señor y hay un solo Dios y Padre. Ahí tenemos otro texto trinitario que está hablando de tres. Habla de tres. Juan capítulo 15, verso 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, en este texto vuelve a aparecer los tres, el Consolador, yo y el Padre. Yo es Cristo. Cuando venga el Espíritu Santo, a quien yo, dice Jesús, a quien yo enviaré del Padre, habla del Padre, el Consolador y yo. Otro texto trinitario que también se está revelando lo que es la Trinidad. Juan capítulo 14, verso 16, dice, yo rogaré al Padre, otro texto, yo rogaré al Padre, ese yo habla de persona, yo es diferente a tú y diferente a él, por lo tanto, yo rogaré al Padre, que es diferente al yo que ha usado, y él os dará otro. Ven ustedes que hay un yo, hay un él y hay otro. Se está haciendo diferencias de nombres y de pronombres, ¿no? En este texto vemos con bastante claridad las tres personas. La persona del Hijo, el que ruega, el Padre, es el que oye el ruego y concede la petición, que es el Espíritu Santo, que es la petición concedida. Por separado, estas tres personas de la Trinidad son llamados Dios. Cada una, hay muchísimo material para ver que cada una de las tres personas por separado, haciendo un estudio por separado, lo cual aquí no lo vamos a hacer porque tardaría mucho tiempo, llevaría mucho tiempo. Por separado, la Biblia declara específicamente que cada una de las personas es Dios. Tanto el Padre es Dios,
como el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Aquí dice que, hablando del Padre, dice, trabajad no solo por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. ¿Lo ve el texto? Este texto está señalando que el Padre es Dios. Al Hijo, señaló Dios el Padre. Esto está en Juan 6, verso 27. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Primera de Pedro 1:2. Está hablando y declarando que el Padre es Dios. En la oración sacerdotal de Cristo, Él se dirige al Padre diciendo que ya había llegado la hora de que el Padre lo glorificara para que el Hijo también tuviera la misma gloria con el Padre, con la que al fin, con aquella misma gloria que tuve junto a ti, dice, para que todos te conozcan a ti. Y le dice Jesús, al único Dios verdadero. Jesús le llama al Padre, que el Padre dice, eres el único para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso está en Juan 17, verso 1 al 3. Eso, hay muchos textos, pero con eso son suficientes. ¿De qué? De que el Padre es declarado Dios. Pero el Hijo también es declarado Dios, también está reconocido como Dios. El Hijo es reconocido como Dios, es llamado Dios. Tomás, un judío que conocía las costumbres de los judíos y conocía la ley judía, él sabía que a otro hombre no se le podía llamar Dios. No es lo mismo que tú y yo, que estamos acostumbrados a vivir en España, una nación que no tenemos nada que ver con las costumbres de Israel, que a alguien le digamos algo que no sea correcto, que le llamemos Dios a alguien y ahí nos equivoquemos. Pero entre los judíos no podía ocurrir esto. Estaba totalmente prohibido. Eso estaba en contra de la ley. Sin embargo, Tomás llamó al Señor Jesucristo y le dijo, Dios mío, cuando le dijo, mete tu mano en mis heridas. Allí él exclamó y expresó, Dios mío y Señor mío. Y se lo dijo a Jesucristo. Le llamó Dios. Si Cristo no hubiese sido Dios, lo habría corregido y le habría, de alguna forma, le habría dicho, Tomás, estás equivocado. Dios solamente es el Padre. Pero no, Jesús no lo vemos corrigiendo a Tomás, sino que lo deja con estas palabras. Esto demuestra que Jesús aceptó que se le llamara Dios. En 1 de Juan capítulo 5, verso 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que el apóstol Juan a Jesucristo le llama el verdadero Dios, que no solamente Tomás, como un judío, le llamó Dios mío a Jesús, sino que Juan el amado, el apóstol, que conocía correctamente, que conocía las costumbres, dice, este es el verdadero Dios, y no solamente el verdadero Dios, sino que además es la vida eterna. El apóstol Pablo, el cual fue un gran defensor y conocedor del judaísmo, él nunca estaba en contra del monoteísmo, así como ninguno de nosotros lo estamos, pero se vio en la necesidad de reconocer que Cristo es Dios. Es posible que no pudiese explicar cómo era posible reconciliar la unidad esencial con la Trinidad de las personas. Es posible que Pablo no supiese en esos momentos, pero él dijo que Cristo era Dios sobre todas las cosas. Aunque él como judío a lo mejor no sepa explicar en esos momentos, digo yo, ¿vale? Aunque es posible que a lo mejor no lo supiese explicar correctamente, pero lo creía y lo enseñaba porque Dios así se lo había revelado. Romanos capítulo 9, verso 5, dice, ¿de quién son los patriarcas de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Y Tito capítulo 2, verso 13, también le llama Dios. Por lo tanto, aunque hay más, pero con esto son suficientes. Colosenses
Hay otro, bueno, este es Colosenses capítulo 2, verso 9, dice, y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí Pablo, al tratar de arremeter contra la herejía de los agnósticos, los cuales enseñaban que Jesucristo solo era una de las emanaciones de Dios, pero que nada tenía que ver con Dios, porque la materia era mala, decían los gnósticos, los agnósticos decían, o los gnósticos decían que Jesucristo era una emanación de Dios, era un demiurgo, es que Dios se había ido degradando de alguna forma, había ido dando emanaciones de otros menores, otros dioses menores, y que al final Cristo fue un Dios menor para poder tener contacto con la materia, porque según ellos la materia era mala y Dios es muy santo que no puede tener contacto con la materia. Y eso es lo que ellos enseñaban. Por tanto, el apóstol trata de derribar estas enseñanzas. Y al tratar de derribar el apóstol Pablo estas enseñanzas, por eso es que él dice que Cristo en él corporalmente habitaba toda la plenitud de la deidad, queriendo enseñar todo lo contrario de lo que enseñaban los agnósticos, que enseñaban que Dios no podía tener contacto con la materia porque la materia era mala. En Filipenses capítulo 2, allí también se declara, me dejaba este texto, se declara que siendo en forma de Dios, este texto que dice Filipenses 2, 5 y 6, y se declara que siendo Jesucristo, siendo en forma de Dios, no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Allí habla de ser en forma de Dios. Aquí la forma no se refiere al modelo exterior, ¿no? Porque para forma hay dos palabras en griego, una es morfe, otra es chema, y aquí está hablando de la forma, no está hablando de la forma exterior, no habla de la forma exterior, sino habla de la forma interior. Cristo siendo de la forma interna de Dios, de la forma que constituye a Dios, o sea, de la forma esencial de Dios, de la misma gloria, de los mismos atributos, de la misma forma de pensar, de la misma rendición de honores, siendo en esa forma que es Dios, no le importó ser como Él, ni se aferró, se agarró a decir yo soy Dios y yo no puedo despojarme de lo que tengo, sino que se despoja de esa forma igual a Dios. Este es otro texto que está hablando completamente de que Jesucristo es Dios. Los hebreos trataron de evitar el nombre de Yahvé. Los hebreos trataban de evitar ese nombre. Y en lugar de Yahvé, ellos decían Adonai, que significa mi Señor. Este término pasó al griego y en el griego empezó a llamarse Curio. Unos dicen Kirio, otros Curio. Le decimos Curio, ¿vale? Que significa Señor. Nosotros al leer Hechos capítulo 20, verso 28, se nos dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. La cual él ganó con su propia sangre. Aquí la palabra Señor tiene que ver con Yahvé, que los judíos le tangibilizaron y le querían llamar Señor, porque no se atrevían a decir el nombre sagrado de Dios. Pablo no tiene ningún prejuicio en llamar a Jesucristo con el mismo nombre que le llaman los hebreos, que le llamaban, y se está refiriendo a Cristo, pero claro, este nombre está implicando el nombre sagrado de Dios, Yahvé. Y dice que él la ganó con su propia sangre. ¿Quién fue el que derramó su sangre? Solamente Cristo. No fue el Padre, no fue el Espíritu. No. Fue Cristo. Porque el Padre no podía morir. El Espíritu Santo no podría morir. No. Y con esto, no quiere decir, porque podríamos decir, bueno, si el Padre toma cuerpo y muere el Padre, o si el Espíritu Santo podía haber tomado cuerpo y morir el Espíritu, ¿por qué tuvo que ser la segunda persona? No podía ser la primera ni tampoco podía ser la tercera. Tenía que ser la segunda. Tenía que ser Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que restaura.
Cristo es el que restaura. Y las cosas se restauran por la misma causa por las cuales se crean. Entonces nosotros fuimos creados por la causa de Cristo, por la causa del Verbo, por la causa de Él. Y para ser restaurado tenemos que ser restaurados por la misma causa que fuimos creados. Nosotros fuimos creados por la causa del Verbo, por la causa de que somos la imagen de o Cristo en nosotros reconstituye la imagen del Dios en nosotros. Y por esa causa tenemos que ser reparados de alguna forma, ¿no? El Espíritu Santo es reconocido como Dios también. No solamente el Padre y el Hijo, la Biblia reconocen como Dios, sino que el Espíritu Santo es reconocido. En Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Ahí este texto está 100% claro, es evidente. En las Escrituras encontramos una gran alusión de pasaje con mucha frecuencia, alusión a la deidad del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo es Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, lo que se dice de Dios es dicho también del Espíritu de Dios. Las expresiones dijo Dios en el Antiguo Testamento y el Espíritu dijo son intercambiables, son repetidamente. Se usa tanto para Dios, Padre, como para el Espíritu, totalmente. Y entonces el Espíritu dijo, y el Espíritu lo vio. Y en el Nuevo Testamento, hay muchos pasajes que se están refiriendo al Espíritu Santo, y si te vas a la cita, te devuelve a la cita del Antiguo Testamento y dice el Antiguo Testamento, y Jehová dijo a Moisés. Y ahora nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que ese Jehová es el Espíritu Santo el que se lo estaba diciendo. Por lo tanto, es totalmente intercambiable. Hay muchos textos que nos hablan de que el Espíritu Santo es Dios. Isaías capítulo 6, verso 9, Dios habla y dice, ve y di a este pueblo, el apóstol Pablo cita este texto en Hechos capítulo 28, verso 25, y lo presenta diciendo, bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta. Aquí el apóstol atribuye a hablar de Dios al Espíritu Santo. Del mismo modo, el apóstol declara que los creyentes somos el templo de Dios. Los creyentes somos el templo de Dios. ¿Por qué somos el templo de Dios? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, dice Efesios. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, ¿cómo podríamos nosotros entender correctamente ser llamado el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, si somos templo de Dios y lo que tenemos dentro es el Espíritu Santo, tenemos que entender totalmente que el Espíritu Santo es Dios. La Trinidad es un misterio que solo podemos conocerlo por la revelación de Dios. Algunos han tratado, vamos a salir de aquí, algunos han tratado de explicar la Trinidad, pero solo han enseñado algunas herejías, ¿no? Porque a lo largo de la historia ahí ha visto muchas herejías. Vamos a explicar las más importantes. Primero tenemos el modalismo, ¿no? Para no admitir la doctrina de la Trinidad, han explicado que en realidad no son tres personas, sino que solamente son tres modos distintos de revelarse, pero que solamente es uno. Es decir, que estos señores han querido explicar que solamente en Dios hay una persona, una sola y única persona, pero que se han manifestado o se han revelado en tres formas distintas. Ellos han dicho o han querido ver que en el Antiguo Testamento se revelaba como Padre, después en el Nuevo Testamento empezó a revelarse como Hijo, pero era el mismo, y después se empezó a revelar como el Espíritu Santo, pero era el mismo. Pero eso no podemos nosotros darle crédito porque hemos visto que la Trinidad es una revelación, no una lógica de la mente. Y la revelación de la Biblia nos ha dicho que hay tres nombres o tres pronombres personales, que Jesús dice yo, al Padre le dice tú y al Espíritu Santo le dice él.
Yo nunca puede ser tú. Tú nunca puedes ser él. Son pronombres totalmente diferentes. Otra de las herejías es el arrianismo. Arrio enseñó que Dios Padre en cierto momento creó al Hijo y que antes de esto el Hijo no existía, ni tampoco existía el Espíritu Santo. Arrio, según Arrio, él decía que el Hijo es un ser celestial que existía antes que el resto de la creación y por tanto es mayor que el resto de lo creado. Pero decía él, que nunca es igual al Padre. Se puede decir que es similar al Padre, decía él, pero no igual. Él decía que no es igual. Según Arrio, Cristo es de una esencia parecida al Padre, pero no de la misma esencia. Pero nosotros no creemos que Cristo sea de una esencia parecida. Nosotros creemos que Cristo es de la misma esencia del Padre. Hay otra herejía llamada el subordinacionismo. Son nombres muy complicados. El arrianismo enseñaba que el Hijo fue creado y no era divino. El subordinacionismo sostenía que el Hijo era eterno, no creado y divino, pero con todo y eso no era igual al Padre en ser y atributo. Ellos decían que el Hijo era inferior, o mejor dicho, subordinado al ser del Padre. Ahí la palabra subordinismo. Subordicionismo, es muy difícil decirlo. Estaba subordinado, la personalidad o el ser del Hijo estaba subordinado al ser del Padre. Tenemos otra herejía que hablaba del adopcionismo. El adopcionismo es el concepto de que Jesús vivió como un hombre normal hasta su bautismo, pero en ese momento Dios lo adoptó como un hijo y le confió poderes sobrenaturales. Estos no creen que Cristo existiera antes de que naciera como hombre. Por tanto, no creen que Cristo fuese eterno, como piensa el subordinacionismo, ni que fuese creado por Dios antes de todas las cosas, como creen los arrianismos. Es una forma totalmente diferente. Los adopcionistas piensan que incluso después de que Jesús fuese adoptado por Dios como hijo, no fue divino en su naturaleza, sino solamente un hombre exaltado a quien Dios llamó hijo en un sentido único. Por otro lado, tenemos el triteísmo, otra forma, el triteísmo, se le llama así por su creencia. Estos enseñan que en Dios hay tres dioses y así se niega la unidad de Dios. Esta creencia nunca fue creída por el cristianismo, pues es una doctrina bastante peligrosa. Estas personas ven al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres seres individuales distintos. Por lo tanto, no lo ven como si fueran tres dioses. No se puede, o sea, lo ven como si fueran tres dioses. Pedro Abelardo enseñaba esta doctrina. Este hombre tenía un buen criterio, pero enseñaba esta doctrina. ¿Qué diferencia hay en decir que en Dios hay tres personas a decir que hay tres seres? ¿Qué diferencia hay? Bueno, la diferencia es bastante grande, porque la Biblia nunca dice que Dios son tres, sino que Dios es uno. La Biblia nunca dice que Dios es tres, Dios es uno. Al decir que son tres seres, se destruye la unidad de Dios. La doctrina de la Trinidad no consiste en tres seres, ni en tres esencias, sino en tres modos de subsistencia dentro de la misma esencia. Dentro de la misma esencia hay tres formas de subsistir, tres modos, que a estos modos nosotros le llamamos, o se le llama persona. Tres personas dentro de la misma esencia. Pero como ser, solamente hay uno. No son tres seres. No podemos decir que Dios son tres seres. Son tres personas, pero no podemos decir que son tres seres independientes. No podemos decir, ahí viene Juan, Pedro y Jacobo. Esa idea, nosotros son tres seres
diferentes el uno del otro. En Dios las tres personas no componen tres seres diferentes, solamente las tres personas componen un solo ser, Dios. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos explicar la doctrina? La doctrina de la Trinidad ha sido sustentada por los apóstoles envuelta en la declaración del Nuevo Testamento, que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que admitir que esta doctrina no fue formulada o establecida por los escritores del Nuevo Testamento. En cambio, ellos la creían y la defendían. Fue el tiempo y la reflexión lo que hizo posible fijar la forma correcta de esta doctrina. Nosotros solo podemos explicar lo que la teología a lo largo de la historia ha venido explicando. Ella ha explicado lo que los concilios han determinado. En Dios solo hay una esencia. Eso tenemos que pillarlo bien. Solamente hay una esencia a la cual llamamos Dios, ¿no? Esa es la esencia de Dios. Sin embargo, o sea, una esencia de ningún tipo de división. En la esencia no hay divisiones ninguna, no hay composiciones ninguna, no hay ninguna composición. Es solamente es una esencia a la cual el otro día hablábamos de los atributos y hablábamos de que en esa esencia solamente hay un espíritu, es la esencia espiritual, no está compuesta por nada. En esa esencia hay tres modos de subsistencia, tres modos de vivir, de subsistir, a la cual llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos tres son identidades distintas el uno del otro. En cambio, en Dios no hay tres dioses, sino un solo Dios. Cada una de las personas comparte la esencia divina. Cada una de las personas comparte la esencia, la cual en esa esencia albergan todos los atributos de Dios. La esencia de Dios no es parte de los atributos, sino con los atributos. La esencia es con los atributos. Dios no puede ser concebido como el desarrollo o como un desarrollo de la esencia que antes no tenía atributos y ha ido desarrollándose y después ha ido adquiriendo atributos. No, eso no podemos nosotros concebirlo así. La esencia de Dios es siempre con los atributos, los mismos siempre. Nunca ha habido degradación de atributos y nunca ha habido una superioridad de atributos. En la esencia no puede haber nunca más ni menos, siempre es por igual. En la esencia, tampoco la esencia y los atributos podemos verlo bien, creo, no, creo que hasta ahí lo he explicado lo que quiero explicar, ¿vale? No quiero añadirle más. No quiero añadirle más porque son conceptos que nos podemos equivocar, ¿no? Lo que sí es claro que tengamos presente es que la esencia de Dios es una y nunca ha existido la esencia separada de los atributos, sino que los atributos siempre han existido con la esencia. Los atributos son cualidades esenciales de la misma esencia y en esa esencia hay tres modos de subsistencia. Los tres modos de subsistencia es lo que nosotros llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenía por aquí alguno de lo que suelen decir los concilios, los que han dicho los concilios, pero no quiero alargarme más porque se nos va el tiempo. Entonces, creo que hasta lo que yo quería explicar de la doctrina de la Trinidad, creo que hasta aquí, porque ya veo que la hora se nos va y sé que tenemos una hora y no quiero pasarme. Entonces, hay otras muchas cosas dentro de la Trinidad que tiene que ver con las misiones extratrinitarias, las misiones intratrinitarias. Y tiene que ver con la forma en la cual habita, esto es un poquito complicado, en la forma en la cual habita cada una de las tres personas dentro de la esencia trinitaria. ¿En qué modo? ¿En qué modo? ¿En qué modo
en qué modo se comportan dentro del seno trinitario cada una de las personas. ¿Qué relación hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de la Trinidad? Por encima, ya que luego he mencionado, por encima, para no dejarlo ahí, pues por encima tenemos que entender que el Padre es el origen de todas las cosas. La palabra Padre se llama Padre porque Él es origen de todas las cosas. Todo don perfecto proviene del Padre de las luces, dice Santiago. Por lo tanto, por eso se le llama Padre. No porque como Padre sea más importante que el Hijo, ni tampoco más importante que la persona del Espíritu Santo. Se le llama Padre porque de Él, en el orden, porque dentro de la Trinidad debe de existir un orden, dentro de ese orden del Padre, de la persona Padre, proceden todas las cosas. Pero todas las cosas proceden del Padre, pero por medio de la persona del Hijo. Y proceden todas las cosas por medio de la persona del Hijo a través del poder del Espíritu Santo. O sea que todo lo que nosotros vemos en toda la creación, en todo lo que Dios ha creado, en todo lo que Dios ha hecho, aunque la Biblia solamente mencione Dios, nunca podemos pensar que algo lo hace el Padre por sí solo. Ni nunca debemos de pensar que algo lo hace el Hijo por sí solo, ni que algo lo hace el Espíritu Santo por sí solo. Es verdad que dentro del seno trinitario hay misiones que le pertenecen al Padre, hay misiones que le pertenecen al Hijo y hay misiones que le pertenecen al Espíritu Santo. Por ejemplo, que la iglesia sea conducida a través del desierto de la vida hasta que el Espíritu Santo la lleve a la persona del Hijo, eso le pertenece al Espíritu. Eso es una de las misiones de Cristo, del Espíritu, una tarea del Espíritu. Pero nunca podemos entender, nunca jamás debemos de entender que en esa tarea el Espíritu está solo. En esa tarea el Espíritu no está solo, porque Dios es indivisible. No puede ser dividido, las personas no se pueden dividir. Donde hay una persona de la Trinidad, están las otras dos. Y donde está la otra, están las otras dos. Y siempre están las tres personas unidas. Aunque hay ocasiones que la que hace algo, o la que aparentemente, o la que de alguna forma, no solamente aparente, sino realmente también, ¿no? La que le pertenece decir algo o hacer algo, es esa persona. Es esa persona. Y nosotros, la Biblia no la enfoca a esa persona, pero detrás de esa persona o juntamente con esa persona están también las otras dos. Bueno, creo que hasta aquí no quiero añadir más, porque dentro de la Trinidad hay muchas cosas, hay muchas, y cada vez pues más he tratado de explicarlo más dentro de la Trinidad, lo más fácil, porque hay otras cosas que son más complicadas, más difíciles, y el tema no es complicar a nadie, ni tratar de que nadie se complique, sino solamente dar una base de lo que es la Trinidad, dar una base de que en Dios hay una esencia y hay tres personas. No se puede decir que hay tres dioses, ni tampoco se puede decir que hay una persona. Persona, tres. Esencia, una. Dios, uno. Dios y esencia siempre tenemos que asimilarlo. Dios, asimilarlo con la esencia. Y las personas hay que asimilarlo con las personalidades o con los modos de subsistencia que hay dentro de esa esencia. Pues hasta aquí lo dejamos. Que Dios os siga bendiciendo y que cada vez, pues, de alguna manera, pues estemos más cerca de las cosas para poder entenderlas. Que Dios os bendiga mucho. Amén. Bien, bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Damos gracias al Señor en esta noche. Amén, por disfrutar una noche más con el tema que nuestro hermano en esta noche nos ha impartido. Voy a detener la grabación.